¿Por qué Eve eligió aferrarse al brazo de Rex en lugar de caminar con Mark? Nadie se dio cuenta de que Eve y Rex ya estaban juntos desde hacía tiempo. Cuando Mark regresó a la Tierra después de destruir el planeta Viltrum, descubrió que habían pasado 10 meses completos. En la escuela, Mark se sentía incómodo, mientras que Eve, que había vuelto con él, mantenía claramente las distancias e incluso seguía del brazo de Rex. En realidad, no era solo un cambio de sentimientos, sino también una forma de rechazar su propia divinidad. Frente a Mark, ella siempre era la indestructible. Frente a Mark, ella siempre era la indestructible Atom, la compañera perfecta en combate. Pero al lado de Rex, no necesitaba fingir fortaleza, podía vestir ropa holgada y comer sin control ni preocupaciones. Para la Eve de ese momento, completamente rota por dentro, eso era un analgésico más salvador que cualquier superpoder. La distancia que ella levantó frente a Mark nunca fue falta de amor, sino una forma de protegerse. No se atrevía a dejar que Mark viera su versión más quebrada, ni podía enfrentar la verdad de esos 10 meses llenos de heridas en los que él no estuvo. Lástima. Al final todo eso solo fue una sanación desajustada. Más salvador que cualquier superpoder. La distancia que ella levantó frente a Mark nunca fue falta de amor, sino una forma de protegerse. Frente a Mark nunca fue amor, sino una forma. La distancia que ella levantó frente a Mark nunca fue falta de amor, sino una forma de protegerse. No se atrevía a dejar que Mark viera su versión más quebrada, ni podía enfrentar la verdad de esos 10 meses llenos de heridas en los que él no estuvo. Lástima. Al final todo eso solo fue una sanación desajustada. Rex fue como una chispa cálida en medio de su caída en la oscuridad, pero Mark era, desde siempre, el destino grabado en su sangre del que nunca podría desprenderse. Que Eve ¿Por qué Eve eligió aferrarse al brazo de Rex en lugar de caminar con Mark? Nadie se dio cuenta de que Eve y Rex ya estaban juntos desde hacía tiempo. Cuando Mark regresó a la Tierra después de destruir el planeta Viltrum, descubrió que habían pasado 10 meses completos. En la escuela, Mark se sentía incómodo, mientras que Eve, que había vuelto con él, mantenía claramente las distancias e incluso seguía del brazo de Rex. En realidad, no era solo un cambio de sentimientos, sino también una forma de rechazar su propia divinidad. Frente a Mark, ella siempre era la indestructible Atom, la compañera perfecta en combate. Pero al lado de Rex, no necesitaba fingir fortaleza, podía vestir ropa holgada y comer sin control ni preocupaciones. Para la Eve de ese momento, completamente rota por dentro, eso era un analgésico más salvador que cualquier superpoder. La distancia que ella levantó frente a Mark nunca fue falta de amor, sino una forma de protegerse. No se atrevía a dejar que Mark viera su versión más quebrada, ni podía enfrentar la verdad de esos 10 meses llenos de heridas en los que él no estuvo. Lástima. Al final todo eso solo fue una sanación desajustada. Rex fue como una chispa cálida en medio de su caída en la oscuridad, pero Mark era, desde siempre, el destino grabado en su sangre del que nunca podría desprenderse.
¿Por qué ¿Por qué Eve eligió aferrarse al brazo de Rex en lugar de caminar con Mark? Nadie se dio cuenta de que Eve y Rex ya estaban juntos desde hacía tiempo. Cuando Mark regresó a la Tierra después de destruir el planeta Viltrum, descubrió que habían pasado 10 meses completos. En la escuela, Mark se sentía incómodo, mientras que Eve, que había vuelto con él, mantenía claramente las distancias e incluso seguía del brazo de Rex. En realidad, no era solo un cambio de sentimientos, sino también una forma de rechazar su propia divinidad. Frente a Mark, ella siempre era la indestructible Atom, la compañera perfecta en combate. Pero al lado de Rex, no necesitaba fingir fortaleza. Podía vestir ropa holgada y comer sin control ni preocupaciones. Para la Eve de ese momento, completamente rota por dentro, eso era un analgésico más salvador que cualquier superpoder. La distancia que ella levantó frente a Mark nunca fue falta de amor, sino una forma de protegerse. No se atrevía a dejar que Mark viera su versión más quebrada, ni podía enfrentar la verdad de esos 10 meses llenos de heridas en los que él no estuvo. Lástima. Al final todo eso solo fue una sanación desajustada. Rex fue como una chispa cálida en medio de su caída en la oscuridad, pero Mark era, desde siempre, el destino grabado en su sangre del que nunca podría desprenderse. ¿Por qué Eve ¿Por qué Eve eligió aferrarse
¿Por qué Eve eligió ¿Por qué Eve eligió aferrarse al brazo de Rex en lugar de caminar con Mark? Brazo de Rex en lugar Rex en lugar de caminar con Mark. Nadie se dio cuenta de que Eve y Rex ya estaban juntos. Eve y Rex ya estaban
Cuando Mark regresó a la Tierra después de destruir el planeta Viltrum, descubrió que la Tierra después de destruir el planeta descubrió que habían pasado 10 meses completos. En la escuela, Mark se sentía incómodo, mientras que Eve, que había vuelto con él, mientras que Eve, que había vuelto con él, mantenía claramente las distancias e incluso seguía del brazo de Rex. En realidad, no era solo un cambio de mantenía claramente las distancias e incluso seguía de distancias e incluso que había vuelto con él, mantenía claramente las distancias e incluso seguía del brazo de Rex. En realidad, no, incluso seguía del brazo de Rex.
En realidad, no era solo sino también una forma de rechazar su propia divinidad, sino también una forma de rechazar su propia rechazar su propia divinidad. Frente a Mark, ella en realidad no era solo la compañera perfecta en combate, pero al lado
Pero al lado de Rex, no necesitaba fingir fortaleza, podía vestir. No necesitaba fingir fortaleza, podía. Eso era un analgésico más salvador que cualquier superpoder. Eso era un analgésico más salvador. Analgésico más salvador que cualquier superpoder. La distancia que ella levantó frente a Mark nunca fue falta de amor, sino una forma de proteger.
La distancia que ella levantó frente a Mark nunca fue falta de amor, sino una forma de... No se atrevía a dejar que Mark viera su... dejar que Mark viera su... llenos de heridas en los que él no estuvo. Los que él no estuvo. Lástima. Lástima. Los que él no estuvo. Él no estuvo. Él no estuvo. Él no estuvo. Lástima. Al final... Al final todo eso solo fue una sanación desajustada. Rex fue como un... Rex fue como una chispa cálida en medio de su caída. Chispa cálida en medio de su... ¿Por qué Eve?
¿Por qué Eve eligió aferrarse al brazo? Eligió. ¿Por qué Eve eligió aferrarse? ¿Por qué Eve eligió aferrarse al brazo de Rex en lugar de caminar con Mark? Nadie se dio cuenta de que Eve y Rex ya estaban juntos desde hacía tiempo. Cuando Mark regresó a la Tierra después de destruir el planeta Viltrum, descubrió que habían pasado 10 meses completos. Descubrió que habían pasado 10 meses completos. En la escuela, Mark se sentía incómodo, mientras que Eve, que había vuelto con él, mantenía claramente las distancias e incluso seguía del brazo de Rex. En realidad, no era solo un cambio de sentimientos, sino también una forma de rechazar su propia divinidad. Frente a Mark, ella siempre era la indestructible Atom, la compañera perfecta en combate, pero al lado de Rex, no necesitaba fingir fortaleza, podía vestir ropa holgada y comer sin control ni preocupaciones. Para la Eve de ese momento, completamente rota por dentro, eso era un analgésico más salvador que cualquier superpoder. La distancia que ella levantó frente a Mark nunca fue falta de amor, sino una forma de protegerse. No se atrevía a dejar que Mark viera su versión más quebrada, ni podía enfrentar la verdad de esos 10 meses llenos de heridas en los que él no estuvo. Lástima. Al final todo eso solo fue una sanación desajustada. Rex fue como una chispa cálida en medio de su caída en la oscuridad. Pero Mark era, desde siempre, el destino grabado en su sangre del que nunca podría desprenderse.